Esta semana me enfrenté a una situación que parece bastante común en el día a día del trader y es cuando decidimos entrar en un setup después de analizar una probabilidad y el mercado empieza a moverse en nuestra contra en busca del stop. Les cuento aquí cómo lo resolví para salir exitoso en este trade par de moneda del dólar contra el yen. Bienvenidos traders. Quiero compartirles a ustedes una situación que se presentó esta semana en la ejecución de este setup en el par de moneda dólar contra el yen. Una situación concreta y es que el cambio de condiciones del mercado puso en riesgo mi setup después de haber entrado con dos posiciones aquí y la posibilidad de aumentar una acá. Tuve muy claro que el mercado podía dirigirse aquí por, digamos que por lo llamativo de la liquidez de este sector. Sin embargo, las condiciones empiezan a cambiar muy rápido y no solamente se dirige allí, sino que amenaza con romperme el setup. Digamos, después de haber acumulado, me da la posibilidad de sacar esta posición en limpio, en muy buena ganancia y salir en break-even de estas dos. Digamos que lo logré sacar, pero el mercado me rompe buscando un nivel máximo de muchos años atrás y yo acá vuelvo y entro con una sola posición, mínimo riesgo 0.03 y finalmente el mercado me da el target que yo había previsto como el de mayor probabilidad en menos de todas estas opciones que tenemos aquí. Había medido por estructura versus volumen este como el target de mayor probabilidad. Entonces les quiero contar por qué cambiaron las condiciones, por qué gestionar el riesgo de un trade o planear el riesgo de un trade no puede limitarse exclusivamente a calcular la cantidad de dinero que puedo perder en función del porcentaje de la cuenta. Es una manera bastante limitada, bastante rígida de gestionar el riesgo porque significaría que las condiciones en las cuales se analiza un setup deberían ser permanentes para que el setup se lleve a buen término. Eso es imposible en un mercado que cada vez cambia de manera más rápida y contundente, un mercado que cada vez reacciona muchísimo más a cosas externas, más allá de la voluntad de los operadores. Entonces, como traders, analistas y gestores debemos adquirir y ejecutar un cierto nivel de flexibilidad para reducir las posibilidades de estar perdiendo oportunidades en el largo plazo. Lo que sucedió con el trade es que, como les conté, vino y rompió y finalmente logré salvarlo, pero la condición que cambia todo es esta condición. El VIX, índice de la volatilidad del SP 500, más conocido como el índice del miedo de la incertidumbre, cuando se analiza el setup del par de moneda, este era el rango de cajón de volatilidad que se estaba desarrollando en todos los días previos. Después hay un día intermedio, digamos, con un rango más estrecho de acumulación. No nos gusta que sucedan estas cosas porque después explota el mercado y vemos cómo el día que se desarrolla el setup, el VIX duplica su rango de actividad. Esto es un salto muy brusco que genera un aumento, digamos, de los movimientos en el precio. En concreto, el precio necesita muchísimo menos volumen para trasladarse de un punto a otro del que ha necesitado en promedio en los días anteriores. ¿Qué significa esto? Que el precio puede romper los setups, hacer extensiones y después irse a favor, cosa que escuchamos todos los días en voz de los traders que dicen me sacó por stop y después me dio la razón. Y una de las condiciones que hay que tener en cuenta mientras gestionamos un trade es el aumento de la volatilidad que puede suceder entre una sesión y otra y puede suceder dentro de la sesión. Digamos, dentro de la sesión lo conocemos como fundamentales y hay una manera específica de operar las fundamentales, pero digamos este comportamiento de niveles promedio, luego una compresión, siempre viene el estallido y es una cosa que hay que tener presente. Cuando sucede este aumento de volatilidad, el mercado rompe mi setup. Aquí tengo yo el límite planteado, lo rompe en el 25% de la simetría y después se viene a favor y cae directamente, como pueden ver, en el primer intento, justamente en mi target. Si yo no hubiese sido flexible, mi historia sería parecida a la que cuentan todos los días muchos traders. Me sacó en stop,
y después me dio la razón. Yo alcanzo a darme cuenta del aumento del VIX porque es un factor de mercado que sigo permanentemente, y debo tomar la decisión. Las dos posiciones que tomé en principio en este gesto de volatilidad las saco en break-even. Había aumentado una con el doble de riesgo aquí en la zona de rotación, la saqué con buena ganancia y me libero de las posiciones. Aquí recupero tranquilidad mental y cuando viene y rompe y testea acá, vuelvo y ingreso. Digamos, aquí yo ya tenía una tranquilidad, incluso hice una captura. Esto es en el mercado de Forex. Aquí tomo una posición y la saco también con, digamos, con toda la ganancia plena. Este es el trade de la última posición y sale con toda la ganancia plena. Quería compartir esto con ustedes, digamos que como un aporte a la reflexión de que nuestra gestión del riesgo debe ser un poco más flexible. Tenemos que ser conscientes que estamos en un mercado vivo que cambia totalmente, y no solamente de una semana a la otra, sino de un día a otro, incluso dentro de una sesión. Entonces, en el momento en que ejecutamos un trade debemos estar plenamente conscientes de cuáles son las condiciones de volatilidad, irlas siguiendo, y digamos que es mucho más complejo el asunto para cuando se opera un swing intradía o un swing a varios días que cuando se opera un trade de tramo muy corto dentro de una sesión. Pero aún así también tiene esas implicaciones. Muchos traders operan en base a estrategias. Se limitan, digamos, a tratar de entender los porcentajes de acierto de una estrategia y a veces esas estrategias están seteadas con unos niveles de volatilidad que no coinciden con los niveles en los cuales van a ejecutar la estrategia en determinado día. Entonces, por esa razón, a veces fallan los setups y el trader lo que hace es mutar, migrar a otra estrategia porque esa no le sirvió y resulta que sirve en determinadas condiciones. Es una invitación para reflexionar un poco más sobre la necesidad de ser más amplios en el concepto de gestión de riesgo, digamos que para tratar de evitar pérdidas que vayan en contra de los números que queremos sumar como rentabilidad a largo plazo. Eso es lo que quería compartir. Nos vemos en el próximo video.